las clases de control postural. Vamos con los últimos ejercicios de hoy. Para ello vamos a necesitar una alfombra, una colchoneta de gimnasio si tenemos, o si tenemos un suelo que nos vale el mismo suelo. Bien, vamos a comenzar con ejercicios que nos vienen muy bien para fortalecer y para proteger nuestra espalda, ¿vale? Para ello nos tumbaremos boca arriba en nuestra colchoneta y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estando tumbados boca arriba, vamos a ir muy despacio, con tranquilidad, haciendo ejercicios de elevación de nuestra cadera, ¿vale? Vamos a ir elevando nuestra cadera tranquilamente. Vamos allá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a apoyar bien toda la espalda. Para ello levantáis la cadera y dejáis que caiga toda la espalda, dejando bien apoyada la zona lumbar. Desde aquí vamos a elevar de forma escalonada. Primero la cadera, luego la zona lumbar, luego la zona dorsal, ¿vale? Sería así. Voy a quitar este brazo va a estar aquí, pero lo quito para que lo veamos bien. Yo desde aquí voy a elevar y quedarme aquí arriba, ¿vale? Vamos a quedarnos ahí arriba durante 4 respiraciones completas. ¿Estamos? Venga, tomamos aire, soltamos elevando la cadera, la zona lumbar, la zona dorsal y quedamos aquí arriba. Tomamos aire, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos. Cuando completéis las 4, bajamos. Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Lo que haremos será subir arriba, ¿vale? Y desde arriba vamos a ir cambiando las piernas. Lo más importante en este ejercicio es que intentemos mantener nuestra espalda lo más quieta, lo más recta posible, ¿vale? Para ello vamos a ayudarnos de toda la zona abdominal y lumbar, manteniendo una tensión, apretando, como si llevásemos una faja o un cinturón apretándonos, y vamos a ir cambiando al ritmo que os voy indicando yo, ¿vale? Entonces, estamos aquí. Desde aquí elevamos, igual que hicimos antes, la cadera, la zona lumbar, la zona dorsal, y apretando bien, ¿vale? Para mantenernos en tensión, vamos a ir cambiando muy despacio una pierna, la estiro, vuelve, la otra, la estiro, vuelve, y todo ello intentando no mover nuestra espalda. Venga, una, cambio, otra, cambio, una, cambio, otra, cambio, una, cambio, otra, cambio, una, cambio, otra, cambio. No más, una, cambio, la otra, cambio. Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio estaremos también tumbados boca arriba y lo que haremos será colocar nuestros brazos en posición de cruz, ¿vale? Voy a ponerlo aquí para que veamos bien los brazos. Vale. Yo estoy en posición de cruz. Voy a tener las piernas así y desde aquí vamos a ir llevando las piernas a un lado y al otro. Lo vamos a hacer de forma controlada, ¿vale? Yo las piernas las voy a llevar hacia el lateral cuando tomo aire y suelto volviendo a la posición inicial. ¿Hasta dónde tengo que bajar las piernas? Eso nos lo van a indicar nuestras manos, ¿vale? Yo tengo las manos con la palma en contacto con el suelo. Desde aquí, si yo llevo las piernas hacia el lado,
derecho, en este caso, voy tomando aire mientras bajo. Veréis que llega un punto en el que además de despegarse aquí la espalda, se me despega la mano, ¿vale? Pues tengo que intentar que la mano no se despegue, que se quede siempre pegada en el suelo. Y entonces, desde aquí lo que haríamos sería, tomo aire, tomo aire, tomo aire, suelto volviendo. Tomo aire, tomo aire, tomo aire, suelto volviendo, ¿vale? Pues vamos a ir así, venga. Espalda bien apoyada, piernas arriba, vamos hacia la derecha primero. Tomo aire, suelto volviendo. 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 Muy bien, bajamos, agitamos piernas que estarán cansadas y vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio ya me voy a colocar en el otro sentido porque lo vais a ver mucho mejor. Bien, lo que haríamos sería, estando tumbados boca arriba, vamos a ir haciendo pequeños círculos con las piernas. Primero haremos con una pierna 5 en un sentido, 5 en el otro. Luego con la otra, 5 en un sentido, 5 en el otro. Y luego con las dos a la vez haremos solo 5 en un sentido, nada más, ¿vale? Para ello, muy importante, proteger nuestra espalda, que esté bien apoyada. Yo me tumbo, ¿vale? Mirad lo primero. Y desde aquí tumbado lo que haría sería pequeños círculos intentando que nuestra espalda no se mueva. 5 en un sentido, 5 en el otro. Luego con la otra pierna, 5 en un sentido, 5 en el otro. Y luego por último, que es el difícil, 5 en este sentido, ¿vale? Para ello, sobre todo para las últimas, sería el coger y tratar de apretar muy bien toda nuestra espalda, toda nuestra zona abdominal lumbar para proteger nuestra columna, ¿vale? Pues entonces nos tumbamos boca arriba, piernas extendidas y con nuestra pierna derecha vamos haciendo 5 giros hacia afuera, no muy grandes, intentando no mover nuestra espalda. 2, 3, 4 y 5. Cambiamos el sentido. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos de pierna hacia afuera. 1, 2, 3, 4 y 5. En el otro sentido. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Y ahora vamos con las dos. Para ello, apretar muy bien vuestra espalda, vuestra zona abdominal, vuestra zona lumbar y vamos hacia afuera 5 veces. Vamos allá. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Bajamos, movemos un poquito la cadera arriba, de un lado, del otro. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a estar, voy a colocar de lado, que vais a ver mucho mejor. Bien. Estando aquí, así, voy a apoyar los talones. Y desde aquí voy a ir a extender, volver, extender, volver. Suavecito, no tengo ninguna prisa, ¿vale? Vamos despacito con este movimiento. Extiendo, vuelvo con la espalda lo más recta que podamos. Extiendo, vuelvo. Extiendo,
vuelvo, extiendo, vuelvo, extiendo, vuelvo, extiendo, vuelvo, extiendo, vuelvo, extiendo, vuelvo, extiendo, vuelvo, extiendo, vuelvo, extiendo, vuelvo. Perfecto. Vamos ahora a trabajar lateralmente en nuestra alfombra, en nuestra colchoneta. Para ello, ¿sí? Vamos a estar tumbados lateralmente. El brazo de abajo lo vamos a dejar extendido, ¿vale? El brazo de arriba lo dejamos delante nuestro para equilibrarnos, ¿vale? Utilizarlo como medida de contrapeso. Y lo que vamos a hacer es, la pierna que tenemos arriba, vamos a lanzarla 20 veces hacia el cielo. Lo vamos a hacer con tranquilidad, no tengo ninguna prisa, ¿vale? Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cambiamos del otro lado. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio vamos a estar tumbados boca arriba y vamos a trabajar también con las piernas de la siguiente forma. Yo estoy tumbado boca arriba. Dejo las dos piernas extendidas y desde aquí llevo una de las dos piernas arriba, al lateral, vuelve. ¿Hasta dónde llevo lateralmente la pierna? Pues voy a colocarme de este lado, así, ¿vale? Para que me veáis mejor y así lo entenderemos. Yo cuando llevo la pierna hacia arriba no tengo problema, pero hacia el lateral va a llegar un punto en el que si no levanto la cadera de este lado, no puedo bajarla más. Pues entonces sería hasta ese punto. Yo hasta aquí puedo bajar sin que se me levante el glúteo de este lado. Pues aquí ya volvería y sería la otra pierna la que sube, va al lateral y vuelve, ¿vale? Pues entonces vamos a ir haciendo así. Una vez con una pierna, una vez con la otra. Estamos en posición, extendemos piernas, nos vamos para allá. Elevo una, la llevo al lateral, vuelvo. Elevo la otra, la llevo al lateral, vuelvo. Elevo, 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 lateral, vuelvo. Una más. Elevo, lateral, vuelvo. Perfecto. Vamos ahora a estirar. Vamos a empezar primero estirando nuestra espalda. Para ello, nos colocamos de rodillas, nos sentamos en los talones y desde aquí vamos con las manos lo más adelante que podamos.
bien adelante. Desde aquí nos colocamos en cuadrupedia y llevamos la mano izquierda por debajo del brazo derecho y apoyamos el hombro y la oreja. Relajamos la espalda. Cambiamos la otra. Muy bien. Ahora adelantamos pie derecho y vamos con las dos manos a tocar la puntera del pie o a donde lleguemos. Cambiamos, adelantamos, pie izquierdo, elevamos la puntera y vamos con las dos manos. Perfecto, ahora dejamos la rodilla izquierda en el suelo, adelantamos el pie derecho y fijaros, voy a llevar el pie derecho un poquito más adelante y la rodilla un poco más atrás, ¿vale? Desde aquí vamos a llevar nuestra cadera hacia delante. Lo voy a hacer lateralmente también para que lo veamos. Yo estoy aquí, dejo el pie delante. Llevo un poco más adelante el pie, llevo un poco más atrás la rodilla y llevo mi cadera hacia adelante. Os va a tirar por aquí, ¿vale? Pues vamos con esa posición. Venga, vais echándoos con el tronco bien recto hacia adelante. Tiene que tiraros la zona de aquí del psoas. Cambiamos. Adelantamos, pie izquierdo, retrasamos, rodilla derecha, vamos bien adelante. Perfecto, ahora cogemos, colocamos las manos en la cintura y llevamos la espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha, a la izquierda, entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante, derecha, izquierda, arriba, bien atrás, derecha, izquierda, agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo, derecha, izquierda, atrás. Muy bien, pues entonces, muy buen trabajo, espero que os gustase la clase, continuamos el próximo día. Hasta luego.